dolores de codo, brazo, antebrazo, epicondinitis, y buscas una pala que absorba las vibraciones, pero que aún así mantenga el tacto duro. No busques más. Royal Pádel M27 Lite. Por lo que hemos probado ya en pista, una pala tacto duro, pero que no se nota casi el impacto con la bola. Vamos allá. Empujando de pared no se nota tanto la diferencia de material. ¡Ay, qué buena! Pero ahí, cuando golpeo por delante, ahí sí que noto, La manejabilidad en fondo de pista, obviamente es perfecta. Una pala que pesa poco. Bueno. Una pala que pesa poco. Y además tiene una forma redondita. Está muy bien distribuido el balance. En las sensaciones con el tacto, es cierto que a pesar de ser polietileno, sí que estoy notando esa dureza de la pala, que en teoría es la característica fundamental de esta pala, que a pesar de ser polietileno, que en teoría es un material para proteger y evitar lesiones, debería ser blandito, pero... Perdón, no me la esperaba. Pero es verdad que esta vez la han conseguido hacer durita y se nota en el tacto, sobre todo con bola por delante. Con el tacto de bola, la verdad que ese tacto durito da muchísimo control. El rugoso no me ha dado para percibirlo, obviamente, un rugoso panal 3D, en fondo de pista no lo he podido percibir demasiado. Lo que sí que noto es un punto dulce que, si bien es bastante generoso en todo lo que es el centro de la pala, si me salgo, obviamente esto ya es pegar mal a la bola, pero si me salgo mucho por el borde, noto como si fuera un poco una piedra. Pero por el centro, la verdad que el tacto me ha gustado. Es curioso, no es algo a lo que haya estado acostumbrado yo antes. ¡Buah! ¡Ay, qué lástima! Me ha costado entender un poco el tacto. Obviamente es un material al que no estoy acostumbrado, porque yo creo que Royal Pádel es la única marca, por lo menos que yo conozco, que trabaja con polietileno, y obviamente añadiendo que la han hecho más dura de lo que yo pensaba que podía ser una pala de polietileno, que en teoría es para evitar vibraciones. En ningún momento he sentido sensación de que estaba golpeando, porque al brazo no pasa. Y la verdad que me sorprende, porque no tengo ni idea a nivel materiales con que habrán trabajado para meter polietileno y que el tacto sea tan seco y tan duro, pero me ha costado un poco entenderlo. Y la realidad es que cuando estaba haciendo los golpes estaba intentando solo tocar y que la pala me ayudase, pero no funciona así. O sea, al final es una pala que no tienes por qué tener miedo a golpear, porque la vibración luego no pasa al brazo. Entonces ahora, ya cuando he entendido un poquito el tacto, ya he empezado a golpear un poco más fuerte, a presionar un poco más la bola en vez de solo entrarle por el lado y rozar. Y la verdad es que es eso, es una sensación de que no me transmite ningún tipo de vibración. Pero esos jugadores que busquen un tacto más seco, durito, y que puedan tener un control sobre la bola, pues sin duda estaría aquí. Es más un estilo, pues eso, de pala seca, que está guay, ¿no? Porque al final es una pala seca que no te transmite ningún tipo de vibración. Entonces, bueno, es una pala distinta a lo que estamos más acostumbrados, pero bueno, yo la verdad que la recomiendo. Me ha sorprendido bastante lejos de lo que me esperaba de una pala de polietileno, que pensaba yo que iba a ser blanda, pero nada que ver, es bastante durita. Bueno, sección de preguntas frecuentes. Primero, M27 Lite. ¿Realmente la viste light? ¿La viste liviana? Muy. Yo creo que comparable con quizá la CrossFit de Martita Ortega. Okay. O sea, ese nivel de... liviana. Súper liviana. O sea, la verdad es que... ¿Cuánto pesa? No, 350 más o menos, 360, depende el modelo. ¿Crees que esto te afectó a la potencia, para el remate, para la bandeja? ¿Qué tal? A ver, obviamente, cuando la pala es más pesada y tú haces bien la cadena de golpeo,
no es lo mismo golpear con 350 gramos que golpear con 390. Obviamente la caída de la pala eso te ayuda. Pero yo más que por el tema del peso, la ayuda o no ayuda la veo en el tipo de material. Al ser un material que ya hemos comentado que es raro, ¿no? Sí, es polietileno. Al final no es lo mismo de todas las palas. Por ejemplo, Adidas no trabajan con ello, que tiene un significado, ahora veremos por qué, pero yo lo que noto es que no tiene esa salida de bola que tendría pues, quizá otra pala. O sea, el remate yo creo que no tenía tanta salida por eso, es muy seca, es muy seca. Entonces, la siguiente pregunta. Todos sabemos que Royal Padel usa polietileno para cuidar el brazo. ¿Qué tal las vibraciones en el codo, hombro? ¿Sentiste algún tipo de vibraciones? ¿Realmente sentís que absorbe o qué? Ahí es una pasada, ¿no? Porque claro, nosotros que ya conocemos Royal Padel sabemos que suelen ser más blanditas y que quizás pues, por eso no transmite tanta vibración al codo. La verdad que no tengo ni idea de cómo trabajarán ellos la tecnología para que no vibre. Pero aquí es sorprendente, ¿no? Porque es una pala que es dura y de verdad no he sentido ningún tipo de vibración. O sea, no tenemos a Royal Padel con un saco de billetes diciéndonos que no, es la realidad, que yo estaba pegando y no notaba ningún tipo de vibración. Que también eso me ha parecido, o sea, a mí me ha jugado un poco en contra porque yo normal siento la bola y ahí no la estaba sintiendo. Entonces el que padezca bastante pues, de dolor de codo, antebrazo, hombro, igual pues es una solución muy factible, ¿no? para evitarlo. Bueno, última pregunta. Es un formato distinto, es redondo con un mango de aproximadamente 13 centímetros, un poquito más quizás. ¿Qué opinas? ¿Te gustó el formato o qué? A ver, a mí me parece el formato que estos últimos años ha estado de moda, la verdad. O sea, pala más redondita o incluso estilo lágrima, estar más redonda y el puño más largo para tener un poco más de recorrido en los tiros. A mí me parece espectacular y digo por qué a nivel de lo que ha intentado la marca, que es hacer una pala durita y que reduzca las vibraciones, seguramente para esos jugadores que vienen de tener lesiones, que muy probablemente sea o bien por una técnica mal ejecutada o porque vienen con una pala con un peso demasiado alto y una forma quizá diamante que tiene el balance demasiado hacia la punta y ahí es cuando se fuerza el tiro. Entonces, para traer ese tipo de jugadores a que no tengan lesiones, hacen una pala que sea más redondita, entonces ya no va a haber problema de balance y para no perder potencia alargan un poco el mango. Entonces, al final yo creo que es una forma de evitar, pues quizá un jugador que viene, me lo invento, de una pala, una Babolat Viper, una Technical Viper o la de Coello, pues dices, oye, pues mira, aquí te propongo una pala durita y no vas a perder potencia porque con el recorrido del mango más largo ahí vas a tener un poco de plus. Así que bueno, y sin vibraciones. Nunca mejor dicho, profesor, ¿eh? Sí, muchas gracias. Dejen en comentarios qué les parece las Royal Padel, si las probaron o si les gustaría probarlas. Chau.